El título de la palabra de Dios que estudiaremos hoy es He venido a dar vida. Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con este tema. Las palabras de las enseñanzas de los 66 libros de la Biblia son como una gran profecía de Dios. Hay muchos tipos de profecías en esta gran profecía, pero creo que la profecía más importante es que Dios viene a esta tierra para dar vida a la humanidad en esta última época. En la Biblia hay profecías concernientes a la venida de Dios a esta tierra para dar vida, como Dios Padre y Dios Madre. Hoy veamos primero las profecías acerca de Dios Padre. Si Dios Padre viene a esta tierra, ¿qué nos permitirá encontrar y cómo nos dará vida? Las profecías sobre este asunto están escritas en la Biblia, así que veamos cuidadosamente este asunto y encontremos la respuesta correcta para que todos los miembros de la familia de Sión podamos recibir a Dios que ha venido a esta tierra y sigamos todas las enseñanzas que Él nos ha dado. Entonces, ¿cuáles son las profecías escritas en la Biblia? En el pasado, Adán y Eva pecaron al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿No es así? Por causa del pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, la humanidad no tuvo más opción que dirigirse a la muerte eterna. La Biblia nos dice que solo Dios puede salvar a la humanidad de la muerte causada por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. La Biblia profetiza que la única manera de que Dios nos salve es alimentándonos con el fruto del árbol de la vida. Hoy, estudiemos acerca de esto para confirmar mediante la Biblia que Dios, que nos proclamó la verdad del árbol de la vida y nos permitió ir por ese camino, es nuestro Dios Cristo Ansanjón. Primero, Dios dijo que el propósito de su venida a esta tierra era dar vida a la humanidad. Veamos esta palabra en Juan capítulo 10. Capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido. ¿Cuál es el propósito de la venida de Jesucristo a esta tierra? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí, aquellos por los que ha venido son los santos que creen en Dios, ¿no es cierto? Diciendo que ha venido a esta tierra a dar vida a toda la humanidad, Dios reveló la razón por la que vino a esta tierra. Esto se aplica tanto a su primera venida como a la segunda. Dios explica que la razón por la cual vino a esta tierra en su primera y en su segunda venida es para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Dar vida significa dar la salvación, ¿correcto? También contiene el significado de que perdonará nuestros pecados. No puede haber salvación sin el perdón de pecados, y la vida no puede dársenos sin la salvación. Esta es la enseñanza de la Biblia. Toda la humanidad llegó a morir por causa del pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios preparó una solución en el huerto del Edén. Dios dijo que a los que coman del árbol de la vida, los liberaría del pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que eliminaría su pecado y los salvaría. Está profetizado que Dios nos traerá el árbol de la vida del huerto del Edén, a fin de darnos vida. Es la mayor alegría para la humanidad, encontrar a Dios que trae el árbol de la vida. Y la Biblia explica
que es la manera de ser salvos y regresar a nuestro eterno hogar celestial. Vayamos a Génesis capítulo 2 y veamos cómo Adán y Eva llegaron a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y continuemos viendo las profecías acerca de Cristo Ansanjón, que nos proclamó la verdad del árbol de la vida. Veamos Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué le mandó? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como pueden ver aquí, en el huerto del Edén estaban el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y muchos otros tipos de árboles, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida, que nos liberará del pecado de comer del fruto prohibido, tienen características distintivas. Dios dijo: el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. No obstante, Adán y Eva violaron el mandamiento de Dios y comieron del árbol. Leamos el capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿A quién representa la serpiente? Simboliza al diablo, Satanás, ¿no es verdad? La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Qué dijo entonces la serpiente? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios dijo: el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Pero la serpiente, que representa a Satanás, comenzó a tentar a Eva con una mentira: no moriréis aunque comáis de él. Veamos el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así que terminaron violando el mandamiento de Dios, dado en el huerto de Edén, y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, siendo tentados por Satanás. Ya que hicieron esto, Adán y Eva se convirtieron en seres mortales y causaron la muerte de toda la humanidad. Vayamos al capítulo 3, versículo 22. Dios no solo estableció la ley de muerte en el huerto de Edén, sino también la ley de la vida al mismo tiempo. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Adán y Eva, que pecaron por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, fueron expulsados del huerto de Edén. Cuando Dios los echó, dio una pista muy importante. ¿Qué nos dijo Dios que sucederá si comemos del árbol de la vida? Y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Había muchos árboles en el huerto de Edén, pero los árboles que tenían las características más distintivas eran el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal,
el árbol de la ciencia del bien y del mal traía la muerte, y el árbol de la vida tenía la característica de dar la vida eterna a quien comiera de él. Adán y Eva violaron el mandamiento de Dios y se convirtieron en seres mortales por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y fueron expulsados del huerto de Edén. Aunque se convirtieron en seres mortales, ¿podían vivir para siempre si comían de qué? Podían vivir para siempre si comían del árbol de la vida. Dios escondió este secreto, esta preciosa verdad, en la historia del huerto del Edén. Cuando Jesús habló a sus discípulos sobre la verdad del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, en parábolas en su primera venida, dijo: «Abriré en parábolas mi boca para revelar todas las cosas escondidas desde la fundación del mundo». ¿No es así? Confirmemos esto primero. Veamos Mateo capítulo 13, versículo 34. Capítulo 13, versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: «Abriré en parábolas mi boca, declararé» ¿qué? Cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hermanos, ¿qué libro contiene la historia de la fundación del mundo entre los 66 libros de la Biblia? Génesis. Aquí, Jesús dijo que hablaría todo en parábolas y declararía cosas escondidas desde la fundación del mundo. Pero para Adán y Eva, que llegaron a morir por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén, Dios estableció una manera de vivir para siempre. ¿Qué tenían que comer para vivir para siempre? Dios nos hizo saber claramente que podían tener vida eterna si comían del árbol de la vida. Entonces, si hay una parábola en el libro de Génesis, debe existir la realidad de esta parábola, ¿verdad? Una parábola y la realidad están en relación de sombra y realidad. Entonces, si solo la humanidad pudiera comer del árbol de la vida que se menciona en el huerto de Edén, ¿qué nos sucederá? Seremos liberados del pecado original y tendremos vida eterna. Y podremos ir al reino de los cielos, donde solo pueden ir los que tienen vida eterna, ¿cierto? Pero esto es algo que nadie puede hacer. Dios dijo a los querubines: «Bloqueen el camino al árbol de la vida para que nadie pueda entrar en él». Por orden de Dios, el camino hacia el árbol de la vida fue bloqueado. Entonces, ¿qué puede hacer solo Dios con el camino al árbol de la vida? Solo Él puede abrirlo. Entonces, ya que el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal del huerto de Edén son parábolas, veamos sus realidades que Jesús reveló en el Nuevo Testamento. Veamos Juan capítulo 6. En el versículo 53 está escrito: Jesús les dijo: «De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis, ¿qué? Vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene, ¿qué? Tiene vida eterna». En el huerto de Edén, Dios dijo que la humanidad podía tener vida eterna si comía del árbol de la vida. Sin embargo, en Juan capítulo 6, Jesús dijo: «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna». En otras palabras, la carne y la sangre de Jesús son el árbol de la vida del huerto de Edén. Lo único que puede liberar a la humanidad del pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol de la vida. Pero Jesús dijo claramente: «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna». Aquí podemos confirmar el hecho de que la carne y la sangre de Jesús son la realidad del árbol de la vida del huerto de Edén. Veamos una vez más el versículo 54. «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero».
En el huerto de Edén podían tener vida eterna cuando comían del árbol de la vida, y en Juan capítulo 6 Jesús dijo, «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna». Si observamos detenidamente estas dos enseñanzas relacionadas, que son la carne y la sangre de Jesús en el huerto de Edén, podemos confirmar que son el árbol de la vida. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come. Jesús dijo, el que me come. ¿Qué es Jesús en el huerto del Edén para que haya dicho, el que me come? Él es la realidad del árbol de la vida en el huerto del Edén, ¿no es así? Entonces, esta es la verdad de las verdades que la humanidad debe conocer. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Vivir eternamente es la vida eterna. Toda la humanidad debía morir a causa del pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero ya que Jesús dijo, «El que me come sin falta vivirá por mí», Él es la realidad del árbol de la vida en Edén. Podemos entender esto claramente, pero lo importante es, ¿cómo podemos comer a Jesús? Dado que nadie sabía cómo, Dios mismo vino a esta tierra y nos proclamó la Pascua del Nuevo Pacto con respecto a comer y beber a Jesús. Veamos la escena de la Pascua del Nuevo Pacto. Está en Mateo capítulo 26. En el capítulo 26, versículo 17 está escrito: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? La Pascua, una fiesta muy importante, se menciona aquí, versículo 18. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. ¿Qué relación tienen la Pascua y la carne y la sangre de Jesús que estamos observando en esta parte? En el versículo 26, podemos averiguar cómo guardaron la ceremonia de la Pascua. Versículo 26. Mientras comían, tomó Jesús, ¿qué? Tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, mi carne. Versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, ¿qué había en esa copa? Él tomó la copa que tenía vino, y dio gracias. Les dio diciendo, ¿hagan qué? Bebed de ella todos, porque esto es la sangre de ¿quién? Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dando el pan de la Pascua y el vino de la Pascua, Jesús dijo, esto es mi cuerpo, mi carne, y esto es mi sangre. Jesús expresó, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, pero la carne y la sangre aquí no son la carne real y la sangre real de Jesús, sino la Pascua del Nuevo Pacto. Dando el pan de la Pascua, Jesús dijo, esto es mi cuerpo. De esta manera, lo dio como el cuerpo de Cristo, el cual se menciona en Juan capítulo 6. Cuando explicó el significado del vino de la Pascua que estaba en la copa, dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. De este modo, Él dio el pan y el vino de la Pascua a la humanidad. Y nos enseñó a guardar esta Pascua todos los años sin olvidarla. ¿No es verdad? La Pascua del Nuevo Pacto
es una ceremonia para comer la carne y beber la sangre de Cristo. En otras palabras, es el árbol de la vida. Jesús lo proclamó a todas las personas para que todos puedan comer del árbol de la vida. Sin comprender esta verdad y estar en esta verdad, la humanidad nunca puede ser liberada del pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por esta razón, la Biblia nos enseña que esta ley de la verdad del nuevo pacto es la ley de vida, la ley de paz. Veamos Lucas capítulo 22. Es la misma escena, pero confirmémoslo una vez más. En Lucas capítulo 22, versículo 7 está escrito: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Aquí también podemos ver que ellos guardaron la Pascua. Vayamos al versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ¿quién? Que por vosotros se derrama. Todos los seres humanos han heredado el pecado original de Adán. No es exagerado decir que toda la humanidad está cubierta con el pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Para ser completamente libres de todo aquel pecado, debemos comer del árbol de la vida, lo cual Cristo nos hizo conocer. No obstante, como Dios bloqueó el camino del árbol de la vida, si Él no lo abre, nadie puede abrirlo. Hace 2000 años, Jesucristo vino a esta tierra y dio el pan y el vino de la Pascua, diciendo: Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. El que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Así, nos hizo saber que Él es la realidad del árbol de la vida. Además, dejó el pacto de dar la vida eterna a los que comen y beben, como el nuevo pacto. Hoy en día, hay un sinnúmero de iglesias en la tierra, ¿pero acaso celebran la Pascua? Lamentablemente, no la celebran. Sin guardar la Pascua, ¿podemos ser libres del pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Jamás. Entonces, debe haber una razón para que ninguna de las iglesias celebre esta Pascua. ¿No es así? Remontémonos para encontrar la razón. Después de la ascensión de Jesús, guardaron fielmente la Pascua durante unos 300 años. Sin embargo, el emperador Constantino abolió la Pascua en 325 después de Cristo. Como la Iglesia Católica Romana y el Imperio Romano se unieron, hicieron que la Pascua, la verdad de la vida, desapareciera de la tierra. Al estudiar las fiestas solemnes, podrán entender que esto se relaciona con el acontecimiento en el cual Moisés quebró las tablas de los 10 mandamientos que había recibido por primera vez después de descender del monte. De esta manera, la Pascua desapareció de esta tierra durante largo tiempo de unos 1600 años. Como la Pascua, el árbol de la vida, fue abolida, también desapareció el camino por el cual la humanidad puede ser libre del pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso Cristo ansanjón vino por segunda vez para abrir el camino. Veamos la profecía de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cuando Jesús vino hace 2000 años, su propósito era llevar los pecados de la humanidad. Y en su segunda venida, y aparecerá por, ¿qué ves? Por segunda vez,
sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Está escrito, sin duda aparecerá por segunda vez. A partir del año 325 después de Cristo, todas las verdades del nuevo pacto fueron pisoteadas por Satanás y desaparecieron. Durante la Edad Oscura, es por ello que Dios debe venir por segunda vez con el fin de salvar a la humanidad en esta última época. Entonces, cuando viene por segunda vez, debe aparecer con el árbol de la vida del huerto de Edén. ¿Quién es el único que puede traer el árbol de la vida? Cristo en su segunda venida. Cuando viene por segunda vez a la tierra para salvar a la humanidad, ¿con qué verdad aparecerá como en su primera venida? El que aparece con la verdad de la Pascua del nuevo pacto es nuestro Dios. Cristo en su segunda venida, nuestro Salvador. Está escrito que aparecerá por segunda vez para traer la salvación. Sin que Él venga, nadie puede alcanzar la salvación. Cuando viene por segunda vez, debe traer el árbol de la vida del huerto de Edén. En el aspecto de la verdad, el árbol de la vida es el pan y el vino de la Pascua del nuevo pacto. El que viene con esto a esta tierra por segunda vez es el verdadero Dios a quien hemos esperado. Es lo que Isaías profetizó. Veamos Isaías capítulo 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados. En la Nueva Versión Internacional está escrito vinos añejos. Podría haber preparado un banquete con el vino de un año. ¿Pero con qué vino Dios hará un banquete? Con vinos añejos. La Pascua desapareció en 325 después de Cristo, es decir, se ha guardado desde entonces, pero Dios la trae de vuelta en esta época en la que vivimos, por lo que es un vino añejo guardado por más de 1600 años. Hará un banquete de vinos añejos, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá, ¿qué? Destruirá a la muerte para siempre. ¿Por qué la humanidad debe morir? La humanidad llegó a ser mortal eternamente debido al pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, a fin de destruir a la muerte para siempre. ¿Qué cosa del huerto de Edén es la medicina especial? El árbol de la vida. Dios vendrá y hará un banquete de vinos añejos. Como consecuencia de ello, destruirá a la muerte para siempre. El hecho de destruir a la muerte significa dar vida eterna, ¿no es verdad? Dios dará la vida eterna a toda la humanidad. ¿Con qué? Con vinos añejos, vinos purificados. Entre las verdades de los 66 libros de la Biblia, ¿qué verdad es la única que destruye la muerte con el vino? Únicamente es la Pascua. De acuerdo con todas las enseñanzas de Dios, podemos ver que el vino de la Pascua es el único vino que destruye la muerte para siempre. Está escrito en Juan capítulo 6, Mateo capítulo 26 y Lucas capítulo 22, ¿no es así? Veamos de nuevo el versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es, ¿quién? Nuestro Dios. Él vino por segunda vez en la carne, al igual que nosotros. No obstante, podemos ver que Él es nuestro Dios. Se debe a que el único que puede aparecer con el árbol de la vida es Dios. Él nos liberó del pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y nos conduce a la salvación con la verdad de la Pascua del nuevo pacto, que es la verdad del árbol de la vida. Entonces, ¿quién es Él? Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado. ¿Y qué hará? Nos salvará.
Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén, amén, amén. Existe el único que apareció en esta tierra con la Pascua del Nuevo Pacto para la última salvación de la humanidad. Solo uno apareció con la Pascua del Nuevo Pacto para salvar a la humanidad, siendo testificado por todos los profetas del Nuevo y el Antiguo Testamentos. Él es Cristo Ansanjón. Entonces, ¿quién es Cristo Ansanjón? Él es Cristo en su segunda venida, testificado por las Escrituras y por los profetas, y según la Trinidad, Él es nuestro Dios eterno. Su nombre fue Jehová en el Antiguo Testamento y Jesús en la época del Hijo, y en esta última época del Espíritu Santo, su nombre es Ansanjón. Él es nuestro Dios que apareció en esta tierra con un nombre nuevo. ¿A través de quién se da la salvación? Se otorga a través de Dios, nuestro Salvador. No podemos ir al cielo a nuestra manera, por nuestra cuenta, con nuestro propio concepto, filosofía e idea. Cuando seguimos el camino que Dios abrió por nosotros, podemos hallar el cielo eterno y la salvación. ¿No es cierto? Dios Elohim proclamó la verdad del árbol de la vida a toda la humanidad y nos enseñó a comprender la verdad de la Madre Celestial, Nueva Jerusalén. Él es nuestro Dios Padre. Él dijo, yo sigo a la Madre. Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús, y yo sigo a la Madre. Comprendamos esta gran enseñanza del Padre para poder ir al cielo, siguiendo su dirección por donde quiera que vaya. Si el Padre no hubiera venido, no habría salvación ni para ustedes ni para mí. Dado que el Padre y la Madre vinieron a esta tierra y nos guiaron tomando nuestras manos, podemos estar aquí hoy, esperando la salvación y el cielo. ¿No es verdad? He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. De acuerdo con la profecía de la Biblia, no podemos ir al cielo por nuestra propia filosofía o idea. Esta es la razón por la cual aquellos que Dios ha guiado, sujetado, enseñado y tomado de las manos, son bienaventurados. Dios Padre y Dios Madre nos permitieron morar en la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto y nos aprueban para llamarlo Padre y Madre, y nos permiten llamarnos hermano y hermana. Me gustaría darles gloria y alabanzas una vez más, esperando que hayan recibido mucha gracia mediante las palabras de hoy. Permítanme concluir el sermón. Muchas gracias.